Yosu Miru es una técnica de sondeo que obliga al adversario a fijar la forma de sus piedras. Durante el curso de la partida, cada jugador trata de mantener sus opciones de forma flexible para poder tomar ventaja durante las constantes fluctuaciones del juego. Cuando se juega Yosu Miru, uno mantiene su propia flexibilidad, pero obliga a su adversario a definirse, reduciendo así sus opciones. Puede haber varias formas de responder a un movimiento Yosu Miru, pero una vez que se elige una respuesta, se fija una forma y por tanto puede planificarse una estrategia. La técnica Yosu Miru quizás sea la más difícil de dominar, ya que hace uso de todos los conceptos que hemos visto antes, sobre todo Aji, Kikashi y Sabaki, y requiere también una gran cantidad de juicio para valorar la posición de las piedras sobre el tablero. Esta partida se jugó en 1968 entre Sakata Eio con blancas y Rin Kaio con negras. Después de la última jugada de blancas, el Fuseki se da por terminado. Negras quisieran jugar este punto, pero es un poco lento, puesto que blanco podría jugar algo así y esta zona es muy grande. Por lo tanto, negras deben pensar algo para ese cuadrante del tablero. Y la jugada que eligen es precisamente Yosu Miru. El propósito de este movimiento es ver las intenciones de blanco y depende de cómo blanco responda, negras establecerá su estrategia. Blancas pueden responder de 4 maneras. Pueden responder ahí, pueden responder ahí, pueden responder aquí y pueden responder aquí. Cada una de estas posibles respuestas dará a conocer a las negras qué intenciones tiene blanco. Si blanco responde de esta forma, este movimiento indica que las blancas intentan dar importancia al centro. Esto va a permitir a las negras adoptar la estrategia correspondiente para intentar frustrar las intenciones de blanco. Y comienzan de esta manera. Blanco puede responder así, en coherencia con este movimiento, para acercar ese área, y ahora negro invade por aquí. Aquí el orden es importante. Si negras empiezan con este movimiento, blanco cierra por abajo, negro y kentobi, y blanco cerca una gran cantidad de territorio. Por tanto, negro debe empezar por aquí. En cambio, una invasión de este estilo es demasiado profunda. Blanco juega queima y esta piedra está en dificultades. Y la piedra con la que se jugó Yosu Miru aún deja allí. Puede vivir en la esquina con un ko.
pero como acaba en gote, debe elegir muy bien el momento para forzar este ko. Un ko que también es peligroso para las blancas, puesto que si negro consiguiera tomar, se destruye gran parte del territorio que las blancas habían formado. Es decir, que esta piedra aún tiene allí. Supongamos que no se hace este movimiento y se juega primero este movimiento que hemos visto antes. El orden es muy importante, porque ahora, después de este movimiento, blanco ya no juega aquí, juega de esta manera. Podría seguir algo así. Y estas dos piedras tienen bastantes dificultades debido a la presencia de esta. Si blanco responde aquí, negro invade por este lado. Y esto es un resultado satisfactorio para negras. En vez de jugar esta, también podría haber jugado aquí más tranquilo, puesto que con esta aún queda posibilidad de saltar, aunque sigue quedando conexión por abajo. Quizás aquí, y esto puede dividirse. Si cuando negro invade, blanco no responde así, sino que responde de esta forma, y negro vive en la esquina. Ha quedado algo debilitado en este punto, pero no es imposible vivir, y a cambio ha conseguido territorio en esa esquina. Si blanco responde así, vale la misma secuencia. Negro invade, en la partida, blancas jugó aquí, lo cual está indicando que quiere hacer puntos en la esquina y no da tanta importancia al centro. Negro juega de esta manera, que casi está amenazando a Tari por abajo. Nuevamente Kikasi está amenazando a cortar. Y ahora extiende aquí. Blancas ha conseguido puntos en la esquina, pero a cambio negro ha anulado el posible mollo que podría haberse formado por las blancas. Ahora es turno de blancas y deben encontrar un plan a seguir. Deben atacar este grupo, o quizás invadir por aquí, o quizás atacar el Simari
de esta esquina. Para decidir cómo actuar, las blancas van a jugar también Yosu Miru. Aquí. Si negro responde aquí, haciendo influencia, dado que esta piedra blanca contrarresta en cierto modo esta influencia, blanco puede venir a invadir en ese punto. Y aquí aún queda allí, puesto que blanco puede vivir de esta forma. Vive, pero es gote. Por lo tanto, hay que elegir bien el momento adecuado para jugar esta secuencia. Si negro responde de esta forma, blanco juega aquí. Y blanco juega sabaki de esta forma. Después de esta secuencia, las blancas pueden pensar en la invasión por este lado, dado que tienen un punto de apoyo en estas piedras, o pueden pensar en atacar este grupo. No hay ningún problema, como vimos en sabaki, si negro corta de esta forma, blanco se sigue quedando con la influencia exterior. Si en vez de tomar, negro juega aquí, blanco aquí, impidiendo que negro salga. Si negro responde de esta forma, blanco kikasi, negro defiende, blanco salta, está amenazando jugar aquí, por lo tanto juega negro y blanco salta. Nuevamente esta secuencia es sabaki y es satisfactoria para las blancas. Si negro estira de esta forma, blanco, negro hace una pinza muy fuerte, blanco primero aquí, negro, y blanco salta. La secuencia también es satisfactoria para blancas, que además dejan para el futuro este movimiento que ataca la esquina y por lo tanto es sente. Si antes de jugar este movimiento blanco juega boshi, negro queima, ahora Yosu Miru no funciona de la misma manera. Negro juega aquí, blanco, y dado la presencia de esta piedra, el blanco está en dificultades. Si negro responde aquí,
Blanco consigue vivir en la esquina sin ningún problema. Si cuando blanco juega esta, negro cierra la esquina, blanco salta hasta aquí, negro y kentobi, y blanco salta también. El resultado es también satisfactorio para blanco, que además aún conserva este movimiento, que es casi sente, puesto que pondría, con un movimiento así, pondría la esquina en dificultades. Este es el Yosumiru típico que se juega contra un shimari. Como vimos, en esta posición las negras jugaron Yosumiru en este punto. También es posible jugar aquí. Si el blanco responde de esta manera, la partida continuaría igual que vimos antes, de esta forma. Y esta piedra siempre deja allí. Negro podría vivir con un ko de esta forma. La secuencia se deja en reserva como allí. Y si blanco responde de esta forma, negro aquí, y negro ahí. Como vemos en los ejemplos, hay muchas formas de jugar Yosumiru y también muchas formas de responder. La elección del Yosumiru y de las respuestas puede depender del temperamento o del estilo de cada jugador, siendo a veces muy difícil juzgar si un movimiento es bueno o malo. No obstante, hay situaciones en las que un movimiento Yosumiru es el único recurso táctico para obtener un resultado satisfactorio. En esta posición, las blancas hacen una extensión en este lateral que amenazan una invasión de este tipo. Las negras juegan aquí. Blanco tiene que defender o este corte o este. Si defiende por arriba, negro corta, extiende, está amenazando cortar, blanco defiende, gracias a estas dos piedras, negro ha añadido aquí estas dos y ahora hace imposible la invasión, pudiendo jugar en cualquier otro lado del tablero. Si negro invade, aquí no es posible, juega por arriba, y si viene aquí, por abajo. Gracias a esta piedra la invasión no funciona. Y si blanco defiende el corte por aquí, negro salta y queda este corte como allí para el futuro. Cuando negro invada por esta zona, blanco siempre va a tener preocupación con ese corte.